El equipo está conformado por Félix Garibaldi Jimena, Ibarro Campo Tania, Ortiz Zavala Yanetsi, Rodríguez Huerta Cintia y su servidora, González García María de Los Ángeles. Bueno, lo que nosotros les vamos a presentar en la exposición es la teoría de la película, teoría de la doble película, teoría de la penetración, teoría de la renovación de la superficie, método de sulfito, método dinámico, agitación, mezclado, micromezclado, macromezclado y el número de potencia. La teoría de mi película, también conocida como teoría de la película, es un concepto utilizado en la ingeniería química para analizar la transferencia de masa en una capa de líquido. Se dice que fue creada por Nerten en 1904, aunque en realidad no se tiene un conocimiento dicho sobre su creación, más que una estimación que fue creada a mediados del siglo XX. Esta teoría de unipelícula en la película se usa en bioreactores, se basa principalmente en el concepto de que la transferencia de masa entre un sustrato y un microorganismo ocurre a través de una capa límite o una película, por eso es el nombre de la teoría, que se forma en la superficie del microorganismo. En un bioreactor, a este concepto se aplica la transferencia de sustancias dentro del medio líquido que se encuentra en el reactor. La teoría de la película establece que hay una capa límite en la que la interfaz entre el líquido y la superficie del microorganismo donde ocurre la transferencia de masa. Esta capa límite es muy delgada y se considera como una barrera de transferencia de sustancias. Para que la transferencia de masas sea eficiente es necesario mantener una alta velocidad de agitación en el bioreactor, lo cual ayuda a romper las partículas y la capa límite para mejorar la transferencia de sustancias. Esta teoría se fundamenta por varios principios, principalmente 4. El primero es que la película se considera homogénea o un medio homogéneo en el cual no existe gradientes de concentración y de temperatura. Eso se refiere a que tanto el gradiente como la temperatura se mantienen constantes en todo el proceso. Al igual, en segundo principio, la concentración en la superficie del sólido se mantiene constante debido a una reacción química o una transferencia de masa en estados estacionarios. En el tercer principio, no se tiene en cuenta la resistencia de la transferencia de masa en la interfaz. Entre la película y el sólido, esto implica que hay una difusión a través de la película que hace que la resistencia sea única. Y por cuarto principio y último, la película es estática en su registro de efectos de convección o agitación de la película. En pocas palabras, no hay las temperaturas y gradientes, al igual que diferentes variables, se consideran constantes en todo el proceso de toda esta película, bueno, de toda teoría al momento de aplicarlo. Esta teoría se ha ampliado en diferentes industrias, como se mencionó anteriormente, en la química y en otros campos de la ingeniería para el diseño y optimización de reactores, la extracción de líquido, absorción de gases en líquidos, entre otros procesos donde la referencia de masa juega un papel importante. Aunque esta teoría se escucha importante o se puede aplicar, es que solamente en procesos muy específicos, ya que no siempre suele funcionar. Ahora, como pueden ver, la teoría de películas se divide en 3 capas o en 3 conceptos que ya mencionamos anteriormente, que es la capa límite estacionaria, la gradiente de concentración y coeficiente de transferencia de masa. Ahora, que está basada en la primera teoría, que es la teoría de la doble película. En 1923, Whitman propuso una extensión de la teoría de película en una configuración de 2 películas en serie.
Esta película representa una resistencia a la transferencia de masa, pero no a las concentraciones en la interfaz. Siempre está en equilibrio, lo que significa que no hay una resistencia adicional en la transferencia de masa en la interfaz. Esta teoría es ampliamente utilizada para moldear procesos en estados estacionarios de dos fases, tanto para gas líquido como líquido líquido. La teoría de la doble película se puede aplicar en el contexto de bioreactores, que son, como sabemos, sistemas utilizados para cultivos microbianos o celulares en condiciones controladas. La película interior que se mencionó anteriormente, como está constituida de dos películas, una inferior y una superior, en la interior o exterior, la película interior se refiere a la capa de líquido que se rodea a los microorganismos o células de un bioreactor. Esta capa es donde se ocurren las reacciones bioquímicas y el metabolismo de los microorganismos o células. Es necesario que la película sea en óptimas condiciones como en todos los procesos y que pueda proporcionar la producción de organismos. En la película exterior se refiere a la interfaz, se refiere a la interfase entre un fluido líquido y el exterior externo del bioreactor. Esta capa tiene una influencia directa en el intercambio de masa y energía entre el bioreactor y el medio ambiente. Una película exterior adecuada garantiza la transferencia efectiva de nutrientes al bioreactor y la eliminación de productos de desechos, contribuyendo al rendimiento y eficiencia del proceso. Al igual, esas son importantes. El primero es el diseño del bioreactor. Como sabemos, todo parte desde cómo nosotros estamos diseñando el bioreactor y para qué proceso lo queremos. Debe de tener en cuenta la optimización de las películas interior y exterior. La geometría es el tipo de agitación y las características del sistema de intercambio de gases que deben ser cuidadosamente diseñados para promover la formación de películas adecuadas. En segunda consideración es el control de condiciones. Como sabemos, un bioreactor nos ayuda a controlar las condiciones para el crecimiento de microorganismos. A lograr una producción óptima en el bioreactor es necesario establecer establecer y controlar las condiciones adecuadas para la película interior, como temperatura, pH, concentración de nutrientes, entre otros. Además, es importante controlar las condiciones de la película exterior para garantizar un intercambio y optimización buena, que técnicamente es lo que vamos a ir pues checando y calculando más o menos de cuánto nivel de pH, temperatura se debe de proporcionar al bioreactor para que la película interna y externa funcionen a niveles óptimos. Por última consideración es la cinética de las reacciones. En esta teoría, la película o la doble película también se aplica al análisis de la cinética de reacciones bioquímicas en el bioreactor. Es importante comprender cómo las condiciones en la película interior y exterior afectan la velocidad y las reacciones, así como pueden optimizar su rendimiento de proceso. Como se ha mencionado anteriormente, si nosotros establecemos unas variables que no están de acuerdo con lo que nosotros necesitamos, puede afectar mucho el producto, lo cual es lo que no necesitamos. Igual tenemos la teoría de penetración, que se refiere al estudio de cómo el sustrato o reactivo se introduce y se difunde en un medio poroso. Como puede ser en el bioreactor, en este contexto los bioreactores en esta teoría se utiliza para describir cómo los nutrientes se introducen y se distribuyen en medio del cultivo y cómo interactúan con los microorganismos y los medios en el bioreactor. Al momento de investigar esta teoría se nos proporcionó ciertas ecuaciones, pero la verdad es que no encontramos en sí cuáles son los significados de las variables, porque hay mucha información sobre esta teoría, pero sí encontramos la importancia de la ecuación. La ecuación de la penetración es una herramienta matemática utilizada para describir este fenómeno y se puede expresar de diferentes maneras según el caso específico.
Sin embargo, en general, la ecuación de penetración tiene una forma en la ecuación diferencial parcial y describe cómo el sustrato reactivo se difunde a través del medio de cultivo. Esta ecuación tiene en cuenta varios parámetros como la difusividad del sustrato reactivo en medio del cultivo, el gradiente de concentración y el sustrato del tiempo a distancia en medio del cultivo. Los parámetros influyen en la velocidad y en la forma en que el sustrato se introduce en la distribución del bioreactor. Al igual, en la solución de la ecuación, permite predecir cómo se destruirá el sustrato en el bioreactor con el tiempo y cómo esa distribución afectará el crecimiento y la producción de microorganismos o células en el bioreactor. Es importante destacar que la ecuación de penetración de bioreactores puede tener en cuenta otros fenómenos, como la absorción o la reacción química del sustrato en medio del cultivo. Estos fenómenos agregan a la ecuación de penetración para tener en cuenta las interacciones y transformaciones que pueden ocurrir en el sustrato y en medio del cultivo. Y pues ya para terminar, en resumen sobre esta teoría y su ecuación, se utiliza para describir cómo los nutrientes se introducen y se distribuyen en medio del cultivo y cómo interactúan como los microorganismos y las células en el bioreactor. La ecuación de penetración es una herramienta matemática que describe la difusión y distribución del sustrato en medio, aunque se puede ver afectada por diferentes variables. Hoy les voy a hablar sobre la teoría de renovación de la superficie. La teoría de renovación de la superficie fue propuesta por primera vez por George Dankworth, que fue un destacado ingeniero químico británico. Dankworth publicó su trabajo seminal titulado Continuous Flow System, Distribution of Residence Time en 1953, donde introdujo el concepto de renovación de la superficie. En su trabajo, Dankworth desarrolló la teoría de renovación de la superficie para describir la transferencia de masa en sistemas de flujo continuo. Propuso que la eficiencia de transferencia de masa está influenciada por la frecuencia de renovación de la superficie de contacto entre el líquido y una fase sólida o gaseosa. Aunque la teoría de la renovación de la superficie fue inicialmente formulada para la aplicación en ingeniería química, pues ha sido ampliamente adoptada y adaptada también en el campo de la ingeniería de bioreactores para comprender y optimizar los procesos biológicos. Bueno, ahora tenemos unas propuestas. Tenemos en primer lugar lo que sería los fundamentos de la teoría. Dankworth planteó que en un sistema de flujo continuo, la transferencia de masa entre dos fases, como por ejemplo sería líquido y sólido o líquido y gas, está influenciada por la frecuencia de renovación de la interfaz de contacto. Cuanto mayor sea la frecuencia de renovación, más eficiente será la transferencia de masa. Después tenemos el tiempo de residencia, que es uno de los conceptos clave y más importantes introducidos por Dankworth, que fue el primero que mencioné, que es el tiempo promedio de una partícula de fluido que pasa dentro del sistema. En un reactor continuo, el tiempo de residencia está relacionado con la frecuencia de renovación de la superficie. Tenemos en tercer lugar la distribución de tiempos de residencia. Dankworth también investigó la distribución de tiempos de residencia en sistemas de flujo continuo. Observó que los tiempos de residencia eran diferentes, parte del sistema que pues, pueden variar, lo que afecta la eficiencia de la transferencia de masa. También tenemos efectos de la renovación de la superficie. La teoría de renovación de la superficie, también propuesta por él, tiene implicaciones bastante importantes en los procesos de transferencia de masa y reacciones químicas en sistemas de flujo continuo. Una alta frecuencia de renovación de la superficie puede aumentar la eficiencia de la transferencia de masa y mejorar la uniformidad de las reacciones químicas.
También tenemos un punto bastante importante que serían las aplicaciones en ingeniería de bioreactores. La teoría de renovación de la superficie, como he estado mencionando, ha sido ampliamente aplicada en el diseño y la optimización de bioreactores en el campo de la biotecnología. Se usa para maximizar la transferencia de masa y la eficiencia de las reacciones bioquímicas al asegurar una renovación adecuada de la superficie de contacto entre el medio de cultivo y los microorganismos o células. Ahora bien, enfocándonos únicamente en el concepto, pues la teoría de renovación de la superficie es una parte bastante fundamental en el diseño y funcionamiento de bioreactores en el mismo campo que es la ingeniería. También se refiere a la renovación y también regeneración de la superficie de contacto entre un medio de cultivo y los microorganismos o células que se encuentran dentro del bioreactor. Bueno, ahora enfocándonos en ciertos puntos bastante importantes, primero tenemos una definición donde dice, bueno, se dice que la teoría de renovación de la superficie sostiene que el crecimiento y el rendimiento de los microorganismos o células en un bioreactor están influenciados por la renovación y el intercambio de nutrientes y productos metabólicos en la interfaz de contacto entre el medio de cultivo y microorganismos. Importancia de la renovación de la superficie. Tenemos que la renovación es crucial para garantizar un suministro adecuado de oxígeno, nutrientes y eliminación de productos metabólicos tóxicos. Además, ayuda a mantener condiciones óptimas de crecimiento y maximizar la producción de metabolitos deseados. También tenemos estrategias de renovación de la superficie. Hay varias estrategias utilizadas en la ingeniería de bioreactores para facilitar la renovación de la superficie. Algunas de ellas pueden llegar a incluir, primero sería lo más importante, que es la agitación y la mezcla. Bueno, al usar agitadores y sistemas de mezcla adecuados, pueden ayudar a mantener una distribución uniforme del medio de cultivo, promoviendo así la renovación de la superficie. Tenemos el flujo continuo, también es un punto bastante importante, ya que en algunos bioreactores pues se puede utilizar un flujo continuo de medio de cultivo para asegurar una renovación constante y evitar la acumulación de productos metabólicos o incluso inhibidores. Tenemos las membranas permeables. Bueno, en esta misma área que es la de los bioreactores, se utilizan membranas semipermeables para poder separar el medio de cultivo de las células o microorganismos, permitiendo así una renovación bastante eficiente de nutrientes y también así como la eliminación de productos metabólicos. También tenemos el biorecubrimiento, donde en ciertos casos se pueden utilizar sustratos sólidos como los soportes o matrices, donde los microorganismos o células se adhieren y forman una capa de biorecubrimiento. Esto puede facilitar la renovación de la superficie y proporciona un ambiente favorable para el crecimiento celular. Ahora, tenemos el diseño de bioreactores que son basados en la teoría de renovación de la superficie. La teoría de renovación de la superficie se utiliza para diseñar bioreactores con configuraciones y el intercambio de nutrientes. El diseño óptimo puede variar según el tipo de microorganismo, la célula, el producto deseado e incluso también pueden tomar en cuenta las condiciones de cultivo requeridas. Ahora tenemos la ecuación. Es bastante importante, ya que, bueno, como se muestra en pantalla, tenemos esa fórmula, bueno, esa ecuación. Primero, lo más importante sería definirla. Para empezar, esta ecuación se conoce como la ecuación de transferencia de masa dentro de la renovación de la superficie. Esta ecuación relaciona el coeficiente global de transferencia de masa, que es lo que conocemos como KL, o con el coeficiente de difusión de soluto en el medio, DAB, que es lo que se muestra, y la superficie de transferencia de masa, que se representa como S. Bueno,
tenemos como coeficiente global de transferencia de masa, que como mencioné anteriormente era KL. El coeficiente representa la eficiencia total de transferencia de masa en una interfaz, que puede ser entre dos fases diferentes, como líquido-líquido y gas líquido, o incluso puede llegar a ser gas sólido, en una medida combinada de la resistencia a la transferencia de masa en el sistema. También tenemos el coeficiente de difusión del soluto, que como mencioné también es DAB. El coeficiente de difusión DAB es una propiedad del soluto en el medio y representa la rapidez con la que el soluto se difunde a través del medio, dependiendo de las propiedades físicas y químicas del soluto y del medio. El coeficiente de difusión pues puede llegar a variar. También tenemos la superficie de transferencia de masa, que como mencioné igualmente, es representado con S. La superficie de transferencia de masa se refiere al área efectiva de la interfaz entre las dos fases en el sistema. Puede ser un área superficial de un sólido, la interfaz de contacto entre dos líquidos o la interfaz gas-líquido. Tenemos aplicaciones para esta ecuación. Se puede utilizar en el diseño y análisis de procesos de transferencia de masa en una amplia gama de aplicaciones, como lo es la separación de componentes en procesos de destilación, absorción, extracción líquido-líquido, así como la determinación de tasas de reacción química en métodos catalíticos. Bueno, antes de comenzar con los diferentes métodos, es necesario saber que el coeficiente de transferencia de oxígeno es una medida de la eficiencia con la que el oxígeno se transfiere desde el medio de cultivo al microorganismo de bioreactor, que es lo que se conoce como KLA. Ahora, comenzando con los métodos, tenemos el primero y el más importante, que es el método de sulfito. Este método se utiliza para determinar el coeficiente de transferencia de oxígeno, que es lo que mencioné anteriormente como KLA en un bioreactor. El coeficiente de transferencia de oxígeno es medida de la eficiencia con la que desde el medio de cultivo al microorganismo en el bioreactor. El sulfito se utiliza como un agente químico que reacciona con el oxígeno disuelto en el medio de cultivo. Al medir la tasa de consumo de sulfito, se puede inferir la cantidad de oxígeno presente en el bioreactor y, por lo tanto, pues puede determinar lo que es el KLA. Este método es particularmente útil para optimizar las condiciones de oxigenación en bioreactores. Ahora, para calcular el coeficiente de transferencia de oxígeno, podemos utilizar métodos. También se debe tomar en cuenta una gran variedad de pasos. Como primero tenemos la medición de la tasa de consumo de sulfito. Se puede agregar sulfito al medio de cultivo en el bioreactor y se mide la velocidad de consumo del sulfito. Esto se puede hacer utilizando métodos químicos o electroquímicos. Estos métodos implican la adición de un reactivo químico o la utilización de electrodos específicos que pueden reaccionar con el sulfito y producen una señal medible. La velocidad de consumo se determina midiendo la disminución y de la concentración de sulfito en función del tiempo. Luego tenemos la relación entre la velocidad de consumo de sulfito y el oxígeno disuelto. Existe una relación entre la velocidad de consumo de sulfito y la concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo. Esta relación se basa en las propiedades químicas cinéticas de la reacción entre el sulfito y el oxígeno. Por lo general, se utiliza una ecuación específica para relacionar la velocidad de consumo de sulfito con la concentración de oxígeno disuelto. Y tenemos cálculo de LA. Una vez que se conoce la tasa de consumo de sulfito y la relación entre esta tasa de concentración de oxígeno, que es el disuelto, se puede utilizar una ecuación o modelo matemático para calcular el coeficiente de transferencia de oxígeno, que nuevamente menciono, se conoce como KLA.
Esta ecuación relaciona la tasa de consumo de sulfito con el KLA y otros parámetros del sistema, como el área superficial del gas líquido y el coeficiente de transferencia de masa. El KLA se puede calcular a partir de la ecuación mediante métodos de ajuste y optimización. Ahora tenemos el número 2, es lo que conocemos como el método dinámico. El método dinámico se utiliza para el control de variables en un bioreactor, como la concentración de sustrato, el pH, temperatura, entre otros. Este enfoque implica el monitoreo continuo de las variables del proceso y la retroalimentación automática para ajustar las condiciones en tiempo real. Se utilizan sensores y sistemas de control automatizados para mantener las condiciones óptimas en el bioreactor. El método dinámico permite un control más preciso y eficiente del proceso, lo que puede mejorar la productividad y la calidad del producto en la ingeniería de bioreactores. Para calcular el coeficiente de transferencia de oxígeno, que como menciono nuevamente es KLA, utilizando el método dinámico se pueden seguir pues ciertos pasos, que sería la medición de concentración de oxígeno disuelto, donde se utilizan sensores de oxígeno disuelto como electrodos de oxígeno para medir continuamente la concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo del bioreactor. Estos sensores proporcionan una señal eléctrica proporcional a la concentración de oxígeno disuelto. Luego tenemos el registro de datos de concentración de oxígeno disuelto. En este se pueden registrar los datos de concentración de oxígeno disuelto a lo largo del tiempo. Esto se puede hacer utilizando un sistema de adquisición de datos que almacena las lecturas de los sensores en intervalos regulares. En tercer lugar tenemos el modelado y el análisis de datos. Utilizando los datos registrados de la concentración de oxígeno disuelto y considerando las condiciones de operación del bioreactor, se puede realizar un modelo y análisis para determinar el KLA. Tenemos también dentro de este mismo punto el modelado de la transferencia de oxígeno. Se utilizan modelos matemáticos que describen la transferencia de oxígeno en el bioreactor. Estos métodos tienen en cuenta factores como la agitación, el tamaño y diseño del bioreactor, la presión parcial del oxígeno en el gas de alimentación, entre otros. También tenemos el ajuste de parámetros, donde se ajustan los parámetros del modelo para que se ajusten mejor a los datos experimentales. Estos parámetros pueden incluir el KLA, el área superficial gas líquido y otros coeficientes de transferencia de masa. Y tenemos el cálculo de KLA. Una vez que el método se ha ajustado a los datos experimentales, se puede utilizar el cálculo de KLA. El KLA se puede obtener como resultado directo del modelo o mediante análisis de sensibilidad y optimización de técnicas matemáticas. Ahora vamos a hablar acerca de la transferencia de cantidad de movimiento.
tenemos el mezclado y la potencia no gaseosa y la potencia gaseosa. El mezclado gaseoso es una técnica utilizada para combinar diferentes gases para formar una mezcla homogénea. La mezcla puede tener diferentes propósitos, como la generación de gases de protección en la soldadura y la producción de gases industriales o la mezcla de gases para análisis químicos. Para esto vamos a tener diferentes métodos. El primero que tenemos es la mezcla en tanque, que en este método los gases se introducen en un tanque y se agitan mediante diferentes medios, ya sean agitadores mecánicos o difusores de gas, para asegurar una mezcla homogénea. Luego tenemos la mezcla por flujo cruzado. En este método, los gases se hacen fluir por diferentes tuberías y se encuentran en un punto de confluencia donde pues se van a mezclar. Y aquí la velocidad y la presión de los gases se controlan para asegurar una mezcla homogénea. También tenemos la mezcla por difusión. Este método se basa en la propiedad de los gases que deben mezclarse espontáneamente cuando están en contacto. Y se utilizan membranas o materiales que van a ser porosos para permitir que los gases se difundan y puedan mezclarse entre sí. Luego tenemos la potencia gaseosa. La potencia gaseosa se refiere a la capacidad que tiene un combustible o un gas para generar energía cuando se quema o se empieza a descomponer. En el caso de los motores de combustión interna, la potencia gaseosa se va a usar para describir la capacidad de un combustible gaseoso, como la gasolina o el gas natural, para así poder generar la energía. En la industria química, la potencia gaseosa también puede referirse a la capacidad de un gas para realizar un trabajo o un proceso químico. Como, bueno, la producción de vapor y la generación de electricidad o calentamiento de procesos industriales. En resumen, esta potencia hace referencia a la capacidad de un combustible o un gas para generar energía o realizar un trabajo en procesos industriales. Luego tenemos la potencia no gaseosa. Bueno, esta potencia se refiere a una forma de energía que se produce sin utilizar ningún tipo de gas, así como un combustible. La energía eólica se produce mediante el aprovechamiento del viento para mover turbinas eólicas que generan electricidad. La energía hidroeléctrica va a utilizar el flujo o la caída del agua para generar electricidad a través de las turbinas hidroeléctricas, que finalmente van a generar energía a partir de biomasa que se obtiene por la combustión de materia orgánica, así como los residuos forestales, los agrícolas o los de origen animal. Y luego empezamos con el macromezclado. Bueno, este es específicamente en difusión para 3 y 4. La macrofiltración con difusión 3 y 4 se refiere a un concepto utilizado en física de materiales para describir el proceso de difusión de átomos en un sólido. En este caso, la difusión se refiere al movimiento de átomos desde un área que va a tener alta concentración a un área de baja concentración en busca de un equilibrio. Sí, yo les voy a hablar sobre la macrofugación difusiva. Es lo mismo que vimos anteriormente, solamente que esa se divide entre factores que serían la energía, la temperatura y la concentración de elementos. Estos se distribuyen de manera en que los átomos solamente se adaptan a los materiales sólidos y cómo observamos su comportamiento y sus propiedades. La
El micromezclado, perdón, es lo contrario al macro, ya que este necesita una alta precisión de lo que es la mezcla cuando compone de los reactivos. Se tienen que expresar correctamente porque tienen que reaccionar con los elementos que tienen ahí mismo. El punto número de potencia, este es cuando la entrada de energía de un bioreactor, cuando transforma gracias al movimiento al agitado y a la energía eléctrica de rotación. El número de potencia es proporcional a la relación entre el rozamiento que actúa sobre la unidad de área del impulso y la fuerza de energía, ya que de inercia. Como mencionaba, los bioreactores liberan mucha energía liberada en calor. Entonces, este tipo de gráficos nos permite saber en cómo se transforma, ¿no? Y qué número de potencias va a tener. La ecuación de Michaelis-Menten. Este conoce la velocidad de un proceso enzimático. Km vendría siendo la concentración de sustrato en la cual una velocidad se encuentra a la reacción media de la velocidad máxima. Tenemos velocidad máxima, sustrato, y supongamos que tenemos una gráfica en donde los ejes de X es la concentración y los ejes de Y es la velocidad. Entonces, aquí tenemos una pequeña simplificación. Dice, arreglando y simplificando términos, se obtiene que 2 sobre velocidad máxima es igual a Km más S de sustrato sobre velocidad máxima por sustrato, y finalmente queda 2 por sustrato es igual a velocidad, velocidad máxima más sustrato. Siguiente. Sí, finalmente tenemos con la ecuación. Esta está de una forma dependiente, ya que tenemos la forma mx más b. Hay que recordar que en esta reacción general es la pendiente de la recta y b es el punto donde se intersectan las ejes de la y. Comparando los términos, aparecerían las ecuaciones que y es igual a 1 sobre velocidad 0, inicial en tiempo 0, m es igual a km sobre velocidad máxima, y x, como lo mencioné anteriormente, las ejes de x y la de sustrato. Y b es 1 sobre velocidad máxima. Y así quedaría graficado. Muchas gracias por su atención. Papi. Yo les voy a hablar sobre la transferencia de cantidad en movimiento. Primero iniciaremos con sus antecedentes. Reynolds 10 en el año 1874 fue uno de los primeros científicos en reconocer la existencia entre las interrelaciones entre la transferencia de calor y la pérdida de la carga por fricción. En 1910, Planck 13 hizo un trabajo teórico adicional sobre la interrelación de Reynolds y mejoró su fórmula en muchos trabajos durante los siguientes 20 años. Fueron un carácter experimental, ya que tuvieron numerosos datos de transferencia de calor y pérdida de carga por fricción. En estos sistemas fueron obtenidos y usados una tentativa de verificar las fórmulas desarrolladas por Reynolds y Planck en el año 1933.
¿Qué es la transferencia de ¿Qué es la transferencia de calor? Primeramente, la transferencia de calor se divide por tres, que es la transferencia de calor por convección, conducción y radiación. Primeramente, vamos a iniciar con la transferencia de calor. Es el proceso mediante el cual se transfiere la energía térmica de un objeto a otro debido a las diferentes temperaturas. Este fenómeno puede ocurrir como ya les había comentado, conducción, convección o radiación. Bueno, esto es en donde un cuerpo de mayor temperatura se une con uno de menor temperatura, llegando hacia un equilibrio. Ahora es la conducción. El calor se transfiere a través del material sólido por medio de las colisiones de las partículas. La conducción es más eficiente en materiales, ya que son unos buenos conductores de calor los metales, entre otros. Bueno, tenemos la radiación. Esta es la forma de transferencia de calor que ocurre a través de ondas electromagnéticas, como la luz de los rayos solares y los bueno, un ejemplo de ellos es el microondas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere un medio material para propagarse, lo cual significa que puede transferir el calor incluso en el vacío. Como ya les mencioné, un ejemplo de ellos puede ser la radiación que entra por las ventanas de nuestras casas. La siguiente. Bueno, por último tenemos el movimiento, el cual el movimiento puede referirse a las partículas dentro del material durante una transferencia de calor por conducción o convección. También puede hacerse referencia al movimiento de los fluidos en la convección, en donde el calor se refiere mediante una circulación o una mezcla de fluido. Y por último tenemos la agitación y los impulsores. Los tanques por impulsadores son recipientes o contenedores en los cuales se almacenan un fluido y se utilizan en un sistema impulsador o agitación para que su contenido se mezcle y se vuelva homogéneo. Estos se pueden utilizar en en diversas industrias como la farmacéutica, química, alimentaria. Estos se utilizan para llevar a cabo el proceso de agitación de la mezcla, dispersión o homogeneización de los fluidos. Estos tanques pueden tener diferentes tamaños y capacidades y su diseño va a depender del tipo de proceso y el tipo de industria que lo requiera. Ángeles, creo que solamente tú puedes quitar la grabación.